Muy buenas a todos, mi nombre es Edorta y hoy vamos a hablar de unos grandes aliados que tenemos para implementar medidas de seguridad a nivel de red, y son los cortafuegos. Ahora bien, ¿son los cortafuegos similares en entornos IT y en entornos OT? ¿Poseen las mismas características? ¿Hacen lo mismo? ¿Tienen las mismas funcionalidades? Pues bien, estas son algunas preguntas de las cuales vamos a encontrar la correspondiente respuesta. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Antes de empezar, me gustaría decir que este vídeo no está patrocinado por ninguna de las marcas que vais a ver a continuación. No obstante, me gustaría agradecerles ya que me han facilitado una serie de equipos con los cuales poder hacer el presente vídeo y poder acercaros sus respectivas tecnologías. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir qué es un cortafuegos de red. Pues bien, un cortafuegos de red es un dispositivo que nos va a permitir filtrar las comunicaciones entre dos o más dispositivos en una o varias redes. Es decir, a partir de la interfaz de entrada física o lógica, dirección IP de origen, destino y número de puerto, nos va a facilitar la tarea de poder permitir o denegar esas comunicaciones. Como todo, los cortafuegos han experimentado un desarrollo en los últimos años y décadas, y los cortafuegos que había años atrás nada tienen que ver con los cortafuegos de hoy en día, los cuales pueden soportar funcionalidades avanzadas, como son un sistema de detección de intrusiones o de prevención de intrusiones, según cómo lo configuremos. Podemos hacer inspección profunda de paquetes, es decir, vamos a poder detectar el software que genera un tráfico u otro, y en el caso de entornos industriales, poder identificar los protocolos y qué se hace a través de ellos. Por ejemplo, una lectura de una variable, una escritura de otra variable, enviar un comando de parada de la CPU, entre otras funcionalidades. También vamos a poder filtrar el tráfico, los paquetes y su contenido en busca de código malicioso. Y también hacer una inspección de certificados cuando estos se intercambien entre un origen y un destino. Un ejemplo de estos cortafuegos son los que podemos encontrar en un entorno de pequeña oficina, como puede ser este del fabricante Fortinet, que, como podemos comprobar, tienen una serie de conectores RJ45 para conectar los cables que nos pueden unir a un switch. También existen otros modelos que en lugar de solo RJ45 pueden tener módulos SFP para conectar enlaces de fibra óptica incluso a velocidades de 10 gigabit Ethernet. Ahora bien, si por ejemplo vamos a llevar a cabo una estrategia de separación, de segmentación, o bien el entorno o la empresa es más grande, podemos encontrar cortafuegos de este tamaño, de este formato, donde los podemos enracar a un armario de telecomunicaciones de 19 pulgadas. En este caso podemos comprobar de que existe un número de puertos mayor, la densidad de puertos es mayor. También podemos tener módulos o ranuras para introducir módulos SFP de fibra óptica, y como podemos ver en la parte posterior podemos tener los ventiladores y también la alimentación eléctrica, que puede ser a 220 voltios y o bien también tener una fuente de alimentación externa, como puede ser el caso del cortafuegos más pequeño, es decir, de este formato. No obstante, equipos de estas características, mediante un adaptador, también los podemos enracar en un armario de telecomunicaciones de 19 pulgadas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estos equipos no están en un entorno de oficinas o son servidores que están en un CPD, sino que el origen y el destino son dispositivos como pueden ser PLCs, pantallas, estaciones de ingeniería? Pues bien, en ese caso podemos utilizar cortafuegos con otras características. En este caso podemos tener un firewall del fabricante Siemens modelo S615, donde tiene 5 bocas RJ45, pero aquí la particularidad es que en lugar de ir en un armario de telecomunicaciones van montados sobre carril DIN.
Obviamente aquí cada fabricante desarrolla sus modelos. Aquí, por ejemplo, podemos tener otro modelo, en este caso un SC646, también del fabricante Siemens, donde en la parte posterior también tiene el accesorio para poder ser instalado, montado en un carril DIN. Aquí tenemos otro, por ejemplo, del fabricante Phoenix Contact, en este caso modelo M-Guard. En la parte posterior tiene el carril DIN y en este caso solamente va a tener dos puertos RJ45. Y ya por último, fabricantes como Fortinet también tienen dispositivos para ser desplegados en este tipo de entornos con su correspondiente adaptador. Estos cortafuegos también pueden disponer de ranuras para introducir módulos SFP tanto de fibra óptica como de cobre. Estos módulos se pueden insertar en uno de estas ranuras y poderse utilizar y nos dan una versatilidad mayor. Aquí hay que tener en cuenta un aspecto, ya que algunos de estos puertos son combo. Es decir, si nosotros conectamos algo en estos RJ45, no podremos utilizar los módulos SFP que podremos insertar en estas ranuras. Así que debemos de prestar atención porque este cortafuegos, por ejemplo, en lugar de tener capacidad para 8 conexiones, solamente tiene 6, porque 2 de ellas son combo. Así que son aspectos a tener en cuenta. Principal diferencia, no se instalan en un armario de telecomunicaciones, sino que van sobre carril DIN u otros chasis que podemos encontrar en los armarios, en una máquina, en una célula de automatización u otro ámbito. Más diferencias. Otra, por ejemplo, viene dado por la refrigeración. Los firewalls que hemos visto, el concreto que os he mostrado, que es más amplio para montarlo en un rack de 19 pulgadas, tiene ventiladores. Pues bien, los entornos donde se van a montar este tipo de dispositivos pueden ser hostiles, puede haber polvo en suspensión, que si estos equipos tienen ventiladores para su refrigeración, en algún momento se podrían atascar y por lo tanto este equipo se podría recalentar, según por supuesto las condiciones atmosféricas. Pues bien, lo que tenemos es una refrigeración pasiva, es decir, el propio flujo de aire que pasa a través del equipo lo refrigera. Aquí, dependiendo del entorno, ese armario puede tener un aire acondicionado, por ejemplo, o un sistema de extracción de aire para que obviamente esté controlado la temperatura que hay dentro del armario. Más diferencias. Hemos hablado que estos equipos se pueden alimentar a 220 voltios o bien, otro más pequeño, con una fuente de alimentación externa. Pues bien, estos equipos, estos cortafuegos, pueden venir dotados con unos borneros para ser alimentados directamente a corriente continua, por ejemplo a 24 voltios, y además la alimentación puede ser redundante, es decir, que podemos conectar dos entradas de alimentación de tal manera que si una de las líneas cae, el equipo sigue alimentado con la restante. Y como veis, esto es de forma nativa. No es que tengamos una única alimentación, sino que tenemos dos simultáneas. Más cosas, más diferencias que vamos a encontrar entre cortafuegos tradicionales con estos específicos para proteger entornos industriales o equipos que están en entornos industriales. Pues bien, estos pueden tener entradas o salidas digitales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de una entrada digital, que si se introducen 24 voltios de continua, podemos hacer que el equipo permita o deniegue cierto tipo de tráfico. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros en la configuración creamos una regla donde siempre y cuando exista una señal de entrada de 24 voltios, se va a permitir ese tráfico. Y esa señal de entrada viene dada, por ejemplo, por un conmutador o un interruptor. De tal manera que si queremos permitir cierto tipo de accesos, un operario tendría que ir físicamente a donde esté ubicado el equipo, girar este interruptor y a partir de ahí una empresa, por ejemplo un técnico de una empresa proveedora de servicios, ya podría acceder al dispositivo que se encuentra aguas abajo de este cortafuegos. También puede ocurrir que tengamos salidas digitales.
y que ante determinadas circunstancias nosotros podremos sacar una señal de 24 voltios, por ejemplo, para alimentar una baliza y así poder de manera visual detectar que existe alguna anomalía. Por ejemplo, que una de las señales de entrada de alimentación se ha caído y se ha perdido esa alta disponibilidad en lo que a alimentación se refiere. Todos sabemos que existen protocolos específicos que solamente se utilizan en este tipo de entornos, por ejemplo, a nivel de célula, entre PLCs, periferia, etc. Y uno de ellos es Profinet. Pues bien, estos cortafuegos, a través de su interfaz de configuración, nos pueden permitir hacer un descubrimiento aguas abajo por alguna de sus interfaces y poder listar todos los dispositivos que están en la red Profinet en la que está este mismo cortafuegos. Por lo tanto, nos puede ser de mucha utilidad para saber cuántos dispositivos se encuentran en esa máquina, en esa célula, cuando de otra manera no podríamos hacerlo, porque estos protocolos pueden funcionar solamente a nivel de capa 2 del modelo de referencia OSI. Y obviamente esta funcionalidad, como norma general, no la vamos a encontrar en cortafuegos de estas características. Por lo tanto, más diferencias y más particularidades que nos podemos encontrar. Como podemos ver, existen varias diferencias entre cortafuegos que podemos utilizar en un entorno de oficinas, en un entorno IT, a otros cortafuegos que podemos utilizar en un entorno industrial. Por ejemplo, para filtrar las comunicaciones entre componentes y dispositivos de una máquina, o bien integrar esa máquina en una red de planta. A ver, hay más diferencias, pero esas las vamos a descubrir en el siguiente vídeo que voy a publicar dentro de unos días. Hasta ese entonces te invito a que te suscribas y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ese entonces, hasta pronto.